Imagina entrar en un... Suscríbete ahora si tienes el valor de descubrir que otros horrores se esconden a plena vista, porque la próxima historia real te helará la sangre aún más. En el vasto y desolado paisaje de Internet, donde la soledad se alimenta de algoritmos y la desesperación busca cualquier destello de luz, surgió una figura que prometía la salvación universal desde el salón de una casa alquilada. Amy Carlson no tenía el aspecto de un mesías tradicional, no vestía túnicas de lino ni predicaba desde un templo dorado, sino que transmitía su evangelio lisérgico a través de una cámara web de baja resolución, sosteniendo un cigarrillo en una mano y una copa de alcohol en la otra. Antes de ser conocida y adorada como Madre Dios, era simplemente una gerente de McDonald's en Texas, una madre de 3 hijos atrapada en la rutina asfixiante de la clase trabajadora estadounidense, hasta que una epifanía, o quizás un quiebre psicótico, la convenció de que su cuerpo mortal era en realidad un recipiente divino destinado a liderar a 144,000 elegidos hacia una nueva dimensión. Lo que comenzó como un blog de espiritualidad de la nueva era pronto mutó en algo mucho más siniestro y absorbente, una amalgama tóxica de teorías de conspiración, creencias sobre alienígenas y un narcisismo galopante. Amy miraba fijamente a la lente, con sus ojos azules brillando con una intensidad febril, y aseguraba a sus seguidores que ella no era humana, sino una entidad de 534 años de edad. Con una convicción que helaba la sangre, afirmaba haber sido Juana de Arco, Cleopatra, Marilyn Monroe y el mismísimo Jesucristo en vidas pasadas, regresando ahora para librar la batalla final contra la Cábala, una supuesta élite oscura que controlaba el planeta. Su carisma era innegable y peligroso, actuando como un imán para los rotos, los adictos y los perdidos que vagaban por las redes sociales buscando a alguien que les dijera qué hacer y en qué creer. Poco a poco, personas de todos los rincones del país comenzaron a abandonar a sus familias, sus trabajos y sus nombres para unirse a ella en una peregrinación sin rumbo fijo. Jóvenes idealistas y veteranos de la vida con el alma cicatrizada llegaban a su puerta, atraídos por la promesa de un amor incondicional que, paradójicamente, exigía una sumisión total. Se hacían llamar Love Has Won, o El Amor ha Ganado, un nombre que sonaba a victoria y esperanza, pero que en la práctica funcionaba como una jaula psicológica impenetrable. Dentro de las casas que ocupaban en lugares como Hawái o Colorado, la realidad exterior dejaba de existir, los relojes se detenían y la única medida del tiempo eran los estados de ánimo erráticos de Madre Dios, quien gobernaba su pequeño reino con una mezcla de abrazos maternales y abusos verbales feroces transmitidos en vivo para el mundo entero. Para justificar su comportamiento cada vez más errático y su deterioro físico visible, Amy tejió una narrativa teológica perversa donde sus vicios no eran debilidades, sino sacrificios heroicos. Cada trago de vodka y cada inhalación de vapor no eran actos de adicción, sino métodos necesarios para procesar el dolor colectivo de la humanidad, un sufrimiento tan inmenso que solo ella podía filtrar a través de sus órganos vitales. Sus seguidores la miraban con reverencia mientras ella se autodestruía en tiempo real, convencidos de que estaban presenciando un martirio cósmico y no el colapso lento de una mujer enferma. Nadie sospechaba en esos primeros años de euforia digital que esta devoción ciega los llevaría a cruzar los límites de la cordura, arrastrándolos hacia un final grotesco donde la línea entre la adoración y la necrofilia espiritual se borraría por completo bajo el peso de las luces navideñas y el olor a descomposición. A medida que el calendario avanzaba hacia el turbulento año 2020, la casa de la secta se transformó en un laboratorio de alquimia macabra donde la ciencia y la superstición chocaban con consecuencias devastadoras. Amy Carlson, impulsada por un terror paranoico a las enfermedades terrenales y convencida de que su biología divina requería un mantenimiento especial, comenzó a consumir cantidades industriales de plata coloidal. Lo que para el mundo exterior era un suplemento dietético controvertido y potencialmente tóxico, para Madre Dios se convirtió en el único sustento válido. Un elixir mágico que prometía purificarla de las toxinas de la humanidad y protegerla contra cualquier virus, real o imaginario.
Bebía el líquido metálico como si fuera agua fresca, ignorando las advertencias médicas básicas, mientras sus seguidores aplaudían cada sorbo como un acto de valentía espiritual, sin sospechar que estaban siendo testigos de un envenenamiento lento y sistemático transmitido en alta definición. El resultado de esta dieta de metales pesados fue una metamorfosis visual digna de una película de terror corporal. La piel de Amy, antes pálida y humana, comenzó a teñirse de un tono gris azulado, un color espectral y antinatural conocido médicamente como argiria. Sin embargo, dentro de la burbuja de delirio colectivo de Love Has Won, nadie se atrevió a llamar a una ambulancia ni a sugerir que su líder se estaba asfixiando por dentro. En su lugar, reinterpretaron la realidad con una gimnasia mental asombrosa. Aquel tono azulado no era un síntoma de fallo orgánico, sino la prueba irrefutable de que Madre Dios estaba absorbiendo la esencia del océano y el cielo, preparándose para abandonar su carcasa física. La veían consumirse y celebraban su deterioro como una transfiguración mística, convencidos de que cuanto más enferma parecía, más cerca estaba de su forma galáctica final. La atmósfera dentro de la residencia se volvió irrespirable, cargada de un fanatismo histérico y un olor rancio a enfermedad que intentaban ocultar quemando salvia y difundiendo aceites esenciales las 24 horas del día. Los discípulos, privados de sueño y sometidos a sesiones de crítica brutal llamadas cirugías espirituales, orbitaban alrededor de la cama de Amy como satélites obedientes, atendiendo sus demandas cada vez más incoherentes. Ella, que apenas podía mantenerse en pie debido a la debilidad extrema y la parálisis progresiva de sus piernas, gobernaba desde su lecho de dolor, gritando insultos a sus hijos por no vibrar en la frecuencia correcta y retrasar su ascensión. La mujer que prometía amor infinito se había convertido en una tirana inválida, un esqueleto viviente con la piel de color plomo que exigía adoración absoluta mientras sus órganos comenzaban a colapsar uno por uno. Para la primavera de 2021, a mediados de abril de 2021, el aire dentro de una habitación de hotel genérica y mal ventilada en el estado de Oregón se sentía pesado, cargado con una electricidad estática malsana y el hedor dulce, casi imperceptible pero persistente, de un cuerpo humano que comienza a rendirse ante la inevitabilidad de la biología. Amy Carlson, la mujer que había convencido a miles de personas de que era la creadora del universo, yacía en una cama deshecha rodeada de botellas vacías de vodka y pañuelos sucios, reducida a un espectro esquelético de apenas 35 kilogramos. Su piel, saturada por meses de ingestión obsesiva de plata coloidal, brillaba bajo la luz artificial con un tono gris azulado antinatural, dándole la apariencia de una estatua de plomo viviente o de un cadáver que hubiera pasado semanas sumergido en las profundidades de un lago helado. Sus piernas estaban completamente paralizadas, atrofiadas hasta ser poco más que huesos frágiles cubiertos por una capa de piel translúcida, y sus ojos, hundidos profundamente en las cuencas oscuras, miraban con terror hacia un techo de estuco barato que ella creía que se abriría en cualquier momento para revelar la nave espacial destinada a su salvación. Alrededor de su lecho de muerte, el círculo íntimo de sus seguidores más leales, la prohibición de llamar a los servicios de emergencia era absoluta y letal. En la lógica retorcida e invertida del culto, los hospitales eran mataderos controlados por la cábala y los médicos eran agentes del mal diseñados para mantener a los seres divinos atrapados en la tercera dimensión. Permitir que Amy fuera tratada por la medicina moderna habría sido considerado una traición espiritual imperdonable, un fracaso en la fe que condenaría a toda la humanidad a la oscuridad eterna. Así que la observaron marchitarse minuto a minuto, escucharon cómo su respiración se volvía cada vez más superficial y ruidosa, el inconfundible estertor de la muerte producido por la acumulación de fluidos en la garganta, y lo racionalizaron como el sonido de los motores de la nave nodriza calentándose para el despegue. La crueldad de la inacción se disfrazó de devoción sagrada, y la negligencia criminal se renombró como protección divina. Cuando el corazón de Amy finalmente dejó de latir en aquella habitación de hotel, el pánico inicial fue rápidamente sofocado por una ola de negación psicótica. No aceptaron que había muerto,
decidieron colectivamente que había abandonado su vehículo físico temporalmente o que estaba en un estado de estasis profunda antes de la resurrección final. En lugar de llamar al forense, a la policía o a una funeraria, el grupo tomó una decisión que marcaría el descenso definitivo hacia la locura criminal: decidieron llevarla a casa. Envolver el cuerpo inerte, rígido y azulado en sábanas y sacarlo del hotel sin levantar sospechas fue el primer acto de una obra macabra que desafiaba toda moralidad y ley humana. Cargaron el cadáver en la parte trasera de una SUV, acomodándolo entre maletas, equipo de transmisión y parafernalia del culto, y emprendieron un viaje por carretera de pesadilla desde Oregón hasta su santuario principal en Colorado. Durante el trayecto de cientos de kilómetros a través de las carreteras interestatales, la realidad biológica de la muerte comenzó a manifestarse dentro del vehículo cerrado con una brutalidad olfativa innegable. El proceso de descomposición no espera a las profecías, y pronto el olor se volvió una presencia asfixiante que viajaba con ellos, impregnando la tapicería y sus propias ropas. Sin embargo, los discípulos, inmersos en su psicosis compartida, ignoraron el hedor a carne podrida o lo atribuyeron a ataques energéticos oscuros que intentaban impedir la misión. Conducían por turnos, mirando por el retrovisor el bulto silencioso en el asiento trasero, convencidos de que simplemente estaban transportando a la reina durmiente hacia su trono. Cruzaron fronteras estatales con un cadáver a bordo, pasando desapercibidos entre el tráfico normal, una cápsula móvil de horror que se dirigía inexorablemente hacia un callejón sin salida en las montañas. Al llegar a la remota casa en Crestone, Colorado, bajo el manto protector de la noche, descargaron su preciosa carga con una reverencia grotesca, moviéndose rápidamente para evitar las miradas de los vecinos curiosos. No hubo llantos de duelo ni preparativos para un entierro digno, hubo una actividad frenética y organizada para ocultar la verdad. Llevaron el cuerpo rígido al dormitorio principal, el lugar designado como el vórtice de energía de la casa, y lo depositaron no en una cama, sino dentro de un saco de dormir con estampado de camuflaje, comenzando así la construcción de un santuario que haría que cualquier escena del crimen pareciera un juego de niños. La muerte de Amy Carlson no fue el final de Love Has Won, fue el comienzo de un capítulo de necrofilia ritualista donde la adoración exigía convivir con la putrefacción, y donde la mentira debía mantenerse viva mucho después de que la verdad hubiera empezado a pudrirse visiblemente. Lo que ocurrió dentro de esa casa en Crestone durante las 2 semanas siguientes desafía la capacidad de comprensión de cualquier mente sana, convirtiéndose en un teatro del absurdo donde lo sagrado y lo profano se fusionaron en una amalgama repugnante. El dormitorio principal, con sus ventanas selladas herméticamente para evitar que el mundo exterior echara un vistazo, dejó de ser una habitación para transformarse en un relicario improvisado y grotesco. Amy Carlson, o lo que quedaba de ella, no fue enterrada ni incinerada, fue envuelta como una larva gigante en un saco de dormir de color verde militar, colocada sobre una cama y rodeada de una decoración que parecía sacada de una pesadilla infantil. Sus seguidores, en un intento desesperado por mantener la ilusión de divinidad, adornaron el cadáver con guirnaldas de luces navideñas parpadeantes, cuyas bombillas de colores proyectaban sombras danzantes sobre el rostro inerte y cada vez más irreconocible de su líder. La negación de la muerte requirió un esfuerzo logístico titánico, especialmente cuando la biología comenzó a reclamar su territorio con una violencia olfativa imposible de ignorar. A medida que los tejidos de Amy se descomponían, liberando gases y fluidos, el hedor a putrefacción comenzó a saturar cada rincón de la vivienda, un olor denso y pegajoso que se adhería a la ropa y al pelo de los habitantes. Para combatir esta realidad física, el grupo convirtió la casa en una cámara de gas de fragancias artificiales, instalaron múltiples difusores de aceites esenciales que bombeaban nubes constantes de lavanda, eucalipto y menta, y quemaron manojos de salvia blanca hasta que el humo fue tan espeso que apenas se podía ver a través de la habitación. Era una guerra química entre el aroma de la muerte y el perfume de la negación, una mezcla nauseabunda que habría hecho vomitar a cualquiera que cruzara el umbral,
pero que para ellos era simplemente el aroma del cambio vibracional. Pero el horror visual superaba con creces al olfativo. Conscientes de que el rostro de Madre Dios estaba perdiendo su humanidad, hundiéndose y oscureciéndose a medida que la piel se secaba y se retraía sobre el cráneo, sus discípulos recurrieron al maquillaje como herramienta de embalsamamiento amateur. Cubrieron sus cuencas oculares, que ya comenzaban a colapsar hacia el interior del cerebro, con capas espesas de sombras de ojos brillantes y purpurina, dibujando un antifaz de fantasía sobre la cara de un cadáver en descomposición. Pintaron sus labios fríos y sellados, y colocaron una corona de flores plásticas sobre su cabello lacio y sin vida, creando una caricatura macabra de una reina de las hadas durmiente. Creían fervientemente que estaban embelleciendo su vehículo para la ascensión, sin darse cuenta de que estaban profanando sus restos de la manera más indigna posible. La vida cotidiana en la casa continuaba con una normalidad psicótica que helaba la sangre. 7 personas, incluidos algunos que dormían por turnos en la misma habitación que el cuerpo, comían, reían y planificaban el futuro a solo unos metros del cadáver decorado. Trataban al cuerpo inerte como si todavía tuviera conciencia, hablándole en susurros cariñosos, ajustando las luces de Navidad para que estuviera más cómoda y consultándole decisiones importantes, interpretando el silencio sepulcral como aprobación telepática. La locura era contagiosa y absoluta, habían borrado por completo la línea divisoria entre la vida y la muerte, existiendo en un limbo donde el cadáver de Emi era el centro de gravedad de su universo doméstico. Mientras tanto, en el mundo virtual, la farsa continuaba con una audacia escalofriante. Los miembros del culto seguían realizando sus transmisiones en vivo diarias en YouTube y Facebook, sentados en el salón de la misma casa, sonriendo a la cámara con una alegría maníaca y los ojos vidriosos. A solo unos metros de distancia, detrás de una puerta cerrada, su Dios se estaba pudriendo, pero ellos miraban a sus miles de seguidores y aseguraban que Madre estaba descansando, que estaba realizando trabajos energéticos muy intensos o que su ascensión al quinto plano dimensional era inminente. Vendían productos de salud y curas milagrosas en pantalla, prometiendo la salvación eterna, mientras ocultaban la prueba definitiva de que su doctrina era una mentira mortal. Mentían con una convicción tan férrea que ni siquiera ellos mismos sabían ya que era verdad, atrapados en una espiral de engaño que solo podía terminar cuando el mundo exterior forzara la entrada en su santuario de podredumbre y purpurina. El frágil castillo de naipes, construido con cimientos de delirio místico y sostenido por la negación colectiva, finalmente comenzó a derrumbarse a finales de abril de 2021. La burbuja hermética de la casa en Crestone, que había logrado contener el horror durante casi 2 semanas, fue perforada no por una intervención divina, sino por el regreso de Miguel Lamboy, un miembro del culto que había estado ausente durante la fase crítica del traslado y la descomposición. Al cruzar el umbral de la vivienda, esperando encontrar a la líder en un estado de trance sagrado, fue recibido por una bofetada olfativa que ningún incienso podía disimular, el hedor inconfundible de la muerte avanzada. Lo que vio en el dormitorio principal rompió incluso su condicionamiento sectario, la mujer a la que adoraban no estaba ascendiendo, se estaba pudriendo envuelta en luces festivas. El terror de la realidad biológica superó al miedo espiritual, y en un acto de lucidez repentina, Lamboy huyó de la casa para dirigirse a la única autoridad que podía detener la locura, la oficina del sheriff del condado de Saguache. La denuncia que presentó ante las autoridades sonaba tan inverosímil que los oficiales tuvieron que pedirle que la repitiera: un cadáver momificado, decorado como un árbol de Navidad, escondido en una habitación trasera mientras 7 adultos y 2 niños vivían a su lado como si nada ocurriera. Sin embargo, la urgencia en su voz y el terror en sus ojos convencieron a la policía de que no se trataba de una broma macabra. En la noche del 28 de abril de 2021, una patrulla de agentes se dirigió hacia la residencia, rompiendo la tranquilidad de la comunidad rural con el destello de las luces azules y rojas, preparándose para entrar en lo que sospechaban que sería una escena del crimen, pero que terminaría siendo una casa de los horrores.
Al entrar en la propiedad, los oficiales fueron asaltados inmediatamente por una atmósfera densa y sofocante, una mezcla nauseabunda de carne en descomposición, excrementos humanos y la fragancia química de los ambientadores industriales. La casa estaba en silencio, un silencio extraño y expectante que contrastaba con el caos sensorial que agredía sus narices. En la sala de estar, encontraron a los miembros del culto sentados con una calma inquietante, casi robótica, como si estuvieran esperando una visita social y no una redada policial. No había armas a la vista, ni resistencia violenta, solo miradas vacías y sonrisas condescendientes de quienes creen poseer una verdad superior que la ley humana no puede comprender. Pero la verdadera pesadilla esperaba detrás de una puerta cerrada al final del pasillo, la entrada al santuario prohibido donde descansaba la madre. Cuando los agentes abrieron la puerta del dormitorio, las linternas iluminaron una escena que desafiaba toda descripción lógica y que se quedaría grabada en sus retinas para siempre. En medio de la oscuridad, sobre una cama de matrimonio, yacía un bulto envuelto en un saco de dormir verde, rodeado de peluches, cristales de cuarzo y guirnaldas de luces LED que parpadeaban con un ritmo festivo e incongruente. Al acercarse, el olor se volvió tan intenso que tuvieron que cubrirse la boca para no vomitar. La parte superior del saco estaba abierta, revelando lo que quedaba del rostro de Emmy Carlson, una máscara de piel grisácea y apergaminada, estirada sobre el cráneo, con los labios secos retirados en una mueca eterna que mostraba los dientes. El detalle más perturbador, aquel que hizo retroceder a los experimentados oficiales, fue el maquillaje. Mientras los policías procesaban el horror visual, los seguidores del culto, que habían sido reunidos en la sala principal, continuaban insistiendo con una tranquilidad escalofriante en que la mujer en el saco de dormir no estaba muerta. Explicaban a los agentes, con el tono de quien explica algo obvio a un niño pequeño, que el cuerpo físico de Madre Dios simplemente había dejado de funcionar porque ella había consumido toda su energía para salvar al mundo, y que su esencia ya no estaba allí, aunque el recipiente debía ser honrado. No mostraban dolor, ni asco, ni arrepentimiento, solo una certeza fanática de que todo lo que habían hecho, desde transportar el cadáver hasta decorarlo con luces navideñas, era parte de un plan divino perfecto. Esa noche, la casa de Crestone dejó de ser un hogar para convertirse en una evidencia forense de hasta dónde puede llegar la mente humana cuando se desconecta por completo de la realidad. La redada policial no trajo el fin del delirio, sino que expuso la profundidad abismal de la desconexión mental en la que vivían los miembros de Love Has Won. Mientras los agentes sacaban a los 7 adultos de la casa, esposados y bajo la mirada atónita de una comunidad que siempre los había considerado unos excéntricos inofensivos, no hubo gritos de protesta ni lágrimas de arrepentimiento. Los detenidos, incluidos aquellos que habían dormido junto al cadáver en descomposición, mantenían una calma inquietante, casi beatífica, como si el arresto fuera simplemente otra prueba profetizada en su viaje cósmico. Lo más desgarrador de la escena fue el hallazgo de 2 niños menores de edad dentro de la vivienda, obligados a convivir en ese ambiente tóxico de muerte y locura, respirando el mismo aire viciado que emanaba del dormitorio principal. Para los seguidores de Emmy, la intervención de las autoridades no fue un rescate, sino un ataque directo de las fuerzas oscuras de la tercera dimensión, un intento desesperado de la cábala por interrumpir la ascensión de su líder en el momento más crítico. El cuerpo de Emmy Carlson fue trasladado de su santuario de luces navideñas a la fría e imparcial mesa de acero de la morgue del condado, donde la ciencia forense se encargó de desmantelar, capa por capa, la mitología que ella había construido. El informe de la autopsia fue un documento brutal que no dejaba espacio para interpretaciones místicas. No había rastro de divinidad en sus tejidos, solo la devastación biológica de una mujer mortal que se había autodestruido sistemáticamente. Los patólogos confirmaron lo que el sentido común gritaba: Emmy había muerto por una combinación letal de abuso de alcohol, anorexia severa y una toxicidad crónica por plata coloidal.
Su hígado estaba destrozado, sus riñones habían fallado y su cuerpo estaba tan saturado de metal que su piel se había convertido en un mapa permanente de su envenenamiento. No había ascendido a ninguna nave espacial, simplemente había muerto de hambre y toxicidad, rodeada de personas que tenían la capacidad de salvarla con una simple llamada telefónica, pero que eligieron verla morir como parte de un espectáculo sagrado. En los meses siguientes, el sistema judicial intentó procesar lo improcesable. Los 7 miembros del núcleo duro, conocidos mediáticamente como los 7 de la fe, fueron acusados de abuso de cadáver y de abuso infantil, cargos que sonaban extrañamente banales para la magnitud del horror psicológico que representaban. Sin embargo, en la sala del tribunal, la lógica legal chocó contra el muro impenetrable de su creencia. No se veían a sí mismos como criminales ni como negligentes, se veían como guardianes fieles que habían cumplido los últimos deseos de su Dios. Aunque finalmente llegaron a acuerdos de culpabilidad y recibieron sentencias que muchos consideraron demasiado indulgentes, principalmente libertad condicional y tratamiento de salud mental, el verdadero castigo no vino de la ley, sino de la imposibilidad de escapar de la narrativa que habían creado. Incluso libres, seguían prisioneros de la mentira, incapaces de aceptar que habían adorado a una mujer enferma hasta la tumba. Lo más aterrador de esta historia no es el final de Amy, sino la supervivencia del culto. Uno podría pensar que el hallazgo de un cadáver en descomposición maquillado con purpurina sería suficiente para despertar a cualquiera de un trance, pero la fe fanática es inmune a la realidad. Love Has Won no desapareció con la muerte de su líder, simplemente se fracturó y mutó. Los seguidores se dividieron en nuevas facciones, lanzando nuevas páginas web y canales de video, asegurando que Amy había completado su misión y que ahora los guiaba desde el otro lado del velo galáctico. Continuaron vendiendo los mismos productos, promoviendo las mismas teorías de conspiración y buscando nuevas almas vulnerables para llenar el vacío dejado por la Madre Dios. La tragedia de Amy Carlson se convirtió en mártir, y su muerte horrible fue reescrita como la máxima victoria del espíritu sobre la materia. Hoy, la historia de la momia en el saco de dormir permanece como una cicatriz purulenta en la era de la espiritualidad de Internet, un recordatorio visceral de los peligros de buscar respuestas en los lugares equivocados. Amy Carlson no fue una diosa, ni una salvadora, ni siquiera una villana maestra. Fue una mujer profundamente perturbada, habilitada por un algoritmo que premia la locura y por un grupo de personas tan desesperadas por pertenecer a algo que prefirieron maquillar un cadáver antes que enfrentar la soledad. Su legado no es la ascensión al quinto plano, sino la imagen imborrable de unos ojos sin vida cubiertos de brillos falsos, mirando a la nada desde un saco de dormir barato, mientras el mundo exterior seguía girando, indiferente a sus delirios de grandeza. La verdadera lección de Love Has Won es que el infierno no es un lugar de fuego y azufre, sino una habitación cerrada donde la mentira se repite tantas veces que el olor a muerte termina pareciendo el perfume de la santidad. Si el escalofrío que recorre tu espalda te dice que la realidad es infinitamente más aterradora que cualquier película de terror, estás en el lugar correcto. Lo que acabas de escuchar es solo una pequeña grieta en la fachada de la normalidad. El mundo está lleno de santuarios macabros, líderes delirantes y crímenes que ocurren a plena luz del día mientras nadie mira. Suscríbete ahora al canal y activa la campana de notificaciones. Atrévete a descubrir lo que se esconde detrás de las puertas cerradas, porque la próxima historia te demostrará que los verdaderos monstruos no viven debajo de tu cama, sino que podrían estar transmitiendo en vivo desde la casa de al lado. No dejes que la verdad te encuentre desprevenido. It's a city code, we don't testify. Block 210's got a moving code. Money on the mind, can't trust no soul. 10 toes down, it's the path I chose. If I hold on, some mirage reload. Chrome shine bright when the night get loud. Whole team built different, can't blend in crowds. Voice too deep, made the speakers drown. When the who step in, better shut that sound. Pressure on my chest, but I breathe through smoke. Every loss I took, turn a man I wrote. The streets had a king and the name so spoke. Hot smoke energy for the cold. Juice on glide when the 808 slide.